¿Sabías que tu intestino controla tu sistema inmune, tu estado de ánimo, tu metabolismo y tu protección contra enfermedades crónicas? No es metáfora, es biología. El 70% de tu sistema inmune vive en tu intestino. El 90% de tu serotonina, la molécula que regula tu humor, tu sueño y tu sensación de bienestar, se produce en tu intestino, no en tu cerebro, en tu intestino. Y aquí viene lo que nadie te está diciendo. El mundo moderno pasteuriza, procesa y esteriliza la comida hasta matarla. Y mientras hace eso, está destruyendo el ecosistema microbiano que tu cuerpo necesita para funcionar. Mientras tú tomas probióticos en cápsulas de farmacia con 10 billones de bacterias por dosis, los alimentos fermentados tradicionales pueden contener hasta 10 trillones por porción, 1000 veces más, en una forma que tu cuerpo reconoce desde hace milenios. Hoy cambia lo que sabes sobre la comida. Voy a mostrarte 20 alimentos fermentados que civilizaciones enteras usaron para construir su salud desde adentro. Y la ciencia moderna los está validando uno por uno. Antes de continuar, guarda esto en tu mente. El número 7 de esta lista es algo que la mayoría considera solo salsa picante. Los investigadores lo llaman probiótico, antiinflamatorio y acelerador metabólico, simultáneamente. El número 11 es un alimento japonés tan potente que los investigadores lo comparan con trombolíticos farmacéuticos para disolver coágulos en la sangre. Y el número 17 es una combinación que tu bisabuela mantenía en casa y que la ciencia acaba de confirmar como uno de los antibióticos naturales más potentes jamás estudiados. Quédate hasta el final. Lo que viene transforma cómo ves lo que pones en tu cuerpo. Número 1. El kéfir de leche. Hace 2000 años, en las montañas del Cáucaso, la región entre Rusia, Georgia y Armenia, vivían comunidades con tasas extraordinariamente bajas de enfermedades digestivas, cáncer de colon y problemas inmunes. Tenían algo en común. Todos bebían kéfir. Aquí es donde se pone interesante. Kéfir no es yogur. El yogur típico contiene 2 a 7 cepas de bacterias. El kéfir tradicional contiene entre 30 y 56 cepas bacterianas y de levaduras, trabajando en sinergia de una manera que ningún suplemento del mundo puede replicar. Pero aquí viene el momento que más impacta a la gente cuando lo escucha. El kéfir que compras en el supermercado no es kéfir, es leche acidificada con 2 o 3 cepas cultivadas comercialmente, pasteurizada después de la fermentación, para darle vida útil de semanas. Las bacterias están muertas. La etiqueta dice kéfir. El producto no tiene nada que ver con lo que las montañas del Cáucaso bebían. Piensa en eso. El alimento que más se estudia en la investigación de microbioma y la versión que la mayoría consume es biológicamente inerte. Los estudios con kéfir tradicional muestran reducción de síntomas de intolerancia a la lactosa, mejora de la diversidad del microbioma intestinal, reducción de marcadores inflamatorios sistémicos y efectos documentados sobre la ansiedad y el estado de ánimo a través del eje intestino-cerebro. Si tú tienes digestión irregular, te enfermas frecuentemente o sientes que tu ánimo fluctúa sin razón, clara, esto puede estar pasando porque el ecosistema de tu intestino está desequilibrado. Empezar con kéfir real puede ser el primer paso para cambiarlo. ¿Cómo conseguirlo real? Busca granos de kéfir, no el polvo, los granos vivos, y fermenta tu propia leche en casa. 24 horas, sin calor, sin pasteurización, vivo, tal como debe ser. Número 2. El chucrut. Y aquí viene el WTF de esta lista que más molesta a la gente cuando lo descubre. El chucrut que vendes en supermercados, en latas, o en frascos con meses de vida útil en la estantería, tiene 0 bacterias vivas, 0 A. Sido pasteurizado para poder almacenarse, y la pasteurización mata exactamente lo que hace al chucrut medicinal. Literalmente, estás comprando repollo acidificado sin ninguno de los beneficios probióticos que buscas. Esto no es un detalle. Menor es la diferencia entre medicina y comida muerta. El chucrut vivo, fermentado naturalmente con sal durante 4 a 6 semanas, puede contener hasta 10 trillones de unidades formadoras de colonias por porción, principalmente Lactobacillus, la misma familia de bacterias que tu intestino necesita para funcionar. Los estudios muestran que el chucrut vivo mejora la digestión de proteínas, aumenta la biodisponibilidad de vitaminas C y K, reduce la inflamación intestinal y tiene efectos documentados sobre la regulación del estado de ánimo. En Alemania, Polonia y Europa del Este, donde el chucrut
ha sido alimento base durante siglos. Las tasas de enfermedades digestivas crónicas históricamente han sido menores que en países donde ese patrón alimentario se perdió. Si tú tienes reflujo frecuente, estreñimiento, hinchazón después de comer, o simplemente sientes que tu digestión no termina de funcionar, esto puede estar pasando porque tu intestino perdió los microbios que necesita, y el chucrut vivo puede empezar a devolvérselos. ¿Cómo encontrarlo real? Solo en tiendas de productos naturales, mercados artesanales o hecho en casa. Si tiene meses de vida útil, está muerto. El chucrut vivo dura refrigerado 2 a 3 meses y burbujea ligeramente cuando abres el frasco. Número 3. El kimchi. Corea tiene una de las tasas más bajas de síndrome metabólico y obesidad en Asia, y durante siglos, el kimchi ha sido el alimento fermentado base de su dieta, consumido en cada comida, desde el desayuno hasta la cena. ¿Coincidencia? El kimchi es repollo fermentado con ajo, jengibre, chile y sal marina. Pero lo que parece una receta simple esconde una complejidad microbiana extraordinaria. El proceso de fermentación genera predominantemente Lactobacillus kimchi y otras cepas únicas que prácticamente no existen en ningún otro alimento fermentado del mundo. Y aquí viene lo interesante. Estudios clínicos coreanos han demostrado que el consumo regular de kimchi reduce los marcadores de síndrome metabólico, incluyendo colesterol total, azúcar en sangre en ayunas e índice de masa corporal, en personas con sobrepeso. El mecanismo incluye tanto los probióticos como los compuestos activos del ajo y el chile, actuando en sinergia. El capsaicín del chile activa receptores que aceleran el metabolismo. El alicín del ajo tiene efectos antimicrobianos directos contra bacterias patógenas. La fermentación potencia ambos compuestos. Si tú tienes metabolismo lento, dificultad para perder peso a pesar de esforzarte, o niveles de azúcar en sangre que no terminan de estabilizarse, esto puede estar pasando en tu metabolismo ahora mismo. Y el kimchi, consumido regularmente, puede ser parte de la solución. ¿Cómo consumirlo? 2 a 3 cucharadas con cada comida principal. Siempre frío. Nunca cocinado. El calor destruye las bacterias vivas. Si lo cocinas, pierdes el 80% del beneficio probiótico. Número 4. El yogur natural vivo. El yogur tiene 8.000 años de historia documentada. Surgió por accidente, leche transportada en estómagos de animales que fermentaba con el calor del desierto, y se convirtió en uno de los pilares alimentarios de culturas, desde la India hasta los Balcanes. Pero detente un segundo. Yogur natural vivo y el yogur comercial moderno no son el mismo alimento. El yogur comercial típico se pasteuriza después de la fermentación, se endulza con azúcar o edulcorantes y se mezcla con espesantes para conseguir esa textura uniforme. Las bacterias vivas y activas que menciona la etiqueta pueden estar presentes, pero en concentraciones mínimas y en cepas seleccionadas para sobrevivir el proceso industrial, no para colonizar tu intestino. El yogur REA, fermentado a temperatura ambiente durante 12 a 24 horas con cultivos vivos, sin procesar posterior, es un alimento completamente diferente. Los estudios muestran que el yogur natural vivo mejora la tolerancia a la lactosa, reduce la duración de diarreas infecciosas, apoya la recuperación del microbioma después de antibióticos y tiene efectos medibles sobre la ansiedad y el estado de ánimo a través del eje intestino-cerebro. Si tú has tomado antibióticos en los últimos años, tienes digestión irregular o simplemente sientes que tu sistema inmune no responde como debería, tu microbioma puede estar en déficit y el yogur vivo puede ser el primer paso para reconstruirlo. ¿Cómo conseguirlo real? Lee la etiqueta. Si dice pasteurizado después de la fermentación o tiene más de 3 semanas de vida útil, descártalo. Busca yogur con cultivos activos vivos, sin azúcar añadida, sin almidón modificado. Número 5. El kvass de remolacha. En Rusia, Ucrania y Polonia, el kvass de remolacha ha sido durante siglos lo que otras culturas llamaban tónico, algo que se tomaba regularmente no por placer, sino porque el cuerpo lo pedía, y la ciencia moderna acaba de explicar por qué. La remolacha contiene nitratos naturales que el cuerpo convierte en óxido nítrico, un vasodilatador que mejora el flujo sanguíneo.
reduce la presión arterial y aumenta la eficiencia del oxígeno en los músculos. Ensayos clínicos han demostrado que el jugo de remolacha reduce la presión arterial sistólica en un promedio de 4 a 5 puntos en personas con hipertensión leve, pero el kvass fermentado va más allá del jugo simple. La fermentación con lactobacilos aumenta la biodisponibilidad de los nitratos y añade probióticos vivos. Los compuestos de betaína de la remolacha apoyan la función hepática y la desintoxicación. Los pigmentos de betacianina tienen efectos antiinflamatorios y antioxidantes documentados. Un solo vaso al día. Si tú tienes presión alta, hígado cargado o simplemente sientes que tu circulación no está óptima, piernas pesadas, manos frías, energía baja en las tardes. Esto puede estar pasando ahora mismo, y esta bebida fermentada puede empezar a cambiar eso. ¿Cómo prepararlo? Corta remolacha cruda orgánica en cubos. Cubre con agua con sal marina sin yodo. Fermenta a temperatura ambiente 2 a 5 días hasta que burbujee. Cuela y refrigera. Bebe un vaso en ayunas. Número 6. El miso. Escucha esto, porque esto es uno de los datos más extraordinarios en toda la historia de la medicina nutricional. En 1945, después de la bomba atómica en Nagasaki, el doctor Tatsuichiro Akizuki trató a cientos de pacientes con radiación severa en su hospital. Mientras los hospitales de alrededor reportaban muertes masivas por síndrome de radiación, sus pacientes sobrevivían a tasas estadísticamente imposibles. La diferencia, el doctor Akizuki los alimentaba con sopa de miso, algas y arroz integral todos los días. Los investigadores modernos descubrieron que los compuestos del miso, particularmente el ácido dipicolínico generado durante la fermentación, tienen capacidad documentada para quelatar metales pesados y radioisótopos, facilitando su eliminación del cuerpo. Esto no es medicina alternativa o es uno de los casos más documentados de intervención nutricional en condiciones extremas. El miso es soya fermentada durante meses o años con un hongo llamado koji. La fermentación prolongada genera isoflavonas biodisponibles, probióticos resistentes, enzimas digestivas activas y los compuestos únicos que hacen al miso irreemplazable. Si tú vives en una ciudad con contaminación, consumes regularmente alimentos procesados o simplemente sientes que tu cuerpo acumula lo que no debería, el miso puede ser una de las herramientas más antiguas y más estudiadas para apoyar la desintoxicación celular. ¿Cómo usarlo? Una cucharada de miso sin pasteurizar disuelta en agua tibia, nunca hirviendo, el calor destruye las enzimas. Cada mañana en ayunas o como base de sopa. Nunca el miso de sobrecito instantáneo, solo miso vivo, refrigerado, con fecha de fermentación. Vamos a la mitad, y lo que viene ahora es donde la historia se pone realmente impactante, porque estamos entrando en los alimentos que la ciencia moderna está estudiando como alternativas a fármacos. Número 7. Las salsas de chile. Fermentadas. Aquí viene el WTF de este video. La mayoría de la gente usa la sriracha como condimento, algo que da sabor, un extra. Los investigadores la están estudiando como un probiótico funcional con efectos metabólicos medibles, una salsa de chile fermentada de verdad, no la versión pasteurizada de marca industrial, sino la fermentada naturalmente durante semanas. Contiene bacterias ácido-lácticas vivas, capsaicina bioactiva y compuestos antimicrobianos del ajo, todo en una sola cucharada. El mecanismo es triple. Primero, las bacterias vivas de la fermentación llegan directamente al intestino grueso. Segundo, la capsaicina activa el receptor TRPV1 en el tracto digestivo, que acelera el metabolismo y reduce la inflamación sistémica. Tercero, los compuestos antimicrobianos suprimen activamente las bacterias patógenas en el intestino sin dañar las benéficas. Estudios sobre capsaicina muestran efectos documentados en reducción de apetito, aumento del gasto energético en reposo, reducción de marcadores inflamatorios y efectos sobre el microbioma intestinal comparables a prebióticos comerciales. Si tú sientes metabolismo lento, inflamación crónica sin causa aparente, o simplemente buscas una manera de apoyar tu intestino que sea fácil de incorporar cada día, esto puede ser más poderoso de lo que imaginas. Y ya lo tienes en tu cocina.
¿Cómo conseguirla real? Cualquier salsa fermentada artesanal, sin pasteurizar, sin vinagre destilado. En México, salsas de mercado hechas con chile, sal y fermentación natural. En Asia, gochujang, doenjang, las verdaderas. La etiqueta no debe decir pasteurizado y debe decir cultivos vivos activos o simplemente no decir nada, porque las artesanales no necesitan etiqueta. Número 8. El tempeh. La soya tiene un problema. Sus antinutrientes, fitatos y ácido fítico, bloquean la absorción de zinc, hierro y magnesio cuando se consume sin fermentar. Es la paradoja de uno de los alimentos más consumidos del mundo. Comes proteína de soya, pero parte de los minerales que necesitas no los absorbes porque los fitatos los atrapan antes de que lleguen a tu sangre. La fermentación lo resuelve completamente. El hongo Rhizopus oligosporus, que fermenta el tempeh, produce enzimas que descomponen prácticamente todos los fitatos durante el proceso. El resultado es una proteína completa con todos los aminoácidos esenciales, alta biodisponibilidad mineral y probióticos naturales del proceso de fermentación. El tempeh también genera isoflavonas en su forma más biodisponible, formas que los estudios relacionan con reducción del riesgo cardiovascular, soporte hormonal y efectos antiinflamatorios, y vitamina K2, el nutriente que dirige el calcio hacia los huesos en lugar de las arterias. Si tú eres vegetariano o vegetariana, tienes deficiencia de hierro o zinc, o simplemente buscas una proteína que tu intestino pueda absorber de verdad, el tempeh es una de las fuentes más completas y más subestimadas que existen. ¿Cómo consumirlo? Frito, horneado o a la plancha. Nunca crudo. El calor en la preparación final no destruye los beneficios porque los probióticos del tempeh son principalmente las enzimas y los metabolitos que dejó la fermentación, no bacterias vivas como en el kéfir o el chucrut. Número 9. La kombucha. La kombucha tiene más de 2000 años de historia documentada en China, donde se llamaba el elixir de la inmortalidad, y llegó a Rusia y Europa del Este a principios del siglo XX, donde se usó extensivamente como tónico digestivo y hepático. Y entonces el marketing la descubrió, la arruinó. La kombucha comercial moderna está pasteurizada, cargada de azúcar añadida y contiene una fracción de los probióticos y ácidos orgánicos de la versión artesanal. Algunas marcas populares tienen más azúcar por porción que una gaseosa. Piensa en eso, una bebida con 2000 años de historia medicinal, convertida en refresco funcional de supermercado. La kombucha real, fermentada con un SCOBY, el cultivo simbiótico de bacterias y levaduras, durante 2 a 4 semanas genera ácidos orgánicos como el glucurónico, que apoya directamente la desintoxicación hepática, enzimas digestivas activas, vitaminas del complejo B y bacterias vivas en concentraciones reales. Si tú sientes hígado pesado, digestión lenta, o simplemente notas que tu cuerpo tarda en recuperarse, esto puede estar pasando porque tu hígado está procesando más de lo que puede manejar. Y la kombucha artesanal puede ser uno de los apoyos más suaves y efectivos para esa carga. ¿Cómo encontrarla real, artesanal, sin pasteurizar, ligeramente turbia o con sedimento visible? Máximo 5 g de azúcar por porción. Si tiene más, el azúcar no fermentó del todo. Empieza con media taza al día para que tu intestino se adapte gradualmente. Número 10. El vinagre de manzana sin filtrar. Hipócrates, considerado el padre de la medicina occidental, usaba vinagre con miel para tratar infecciones respiratorias, heridas y problemas digestivos hace 2400 años. No era superstición, era observación clínica milenaria. El vinagre de manzana con la madre, el sedimento proteico que indica que no fue filtrado ni pasteurizado, contiene ácido acético, enzimas digestivas activas, bacterias benéficas vivas y pectinas prebióticas de la manzana original. Y aquí viene algo que la ciencia confirmó y que más me impresiona. Múltiples ensayos clínicos muestran que 1 a 2 cucharadas de vinagre de manzana antes de comer reducen mediblemente los picos de glucosa postprandial en personas con resistencia a la insulina,
al ralentizar la velocidad con que los carbohidratos se convierten en glucosa en el intestino. El mecanismo, el ácido acético, inhibe parcialmente las enzimas que digieren el almidón y aumenta la sensibilidad de los receptores de insulina en los músculos. Si tú sientes fatiga después de comer, tienes antojos de dulce que no puedes controlar o despertas cansado a pesar de dormir, tu glucosa en sangre puede estar disparándose y cayendo en ciclos que tu cuerpo no puede sostener. Y esto puede empezar a resolverlo. ¿Cómo usarlo? 1 a 2 cucharadas en un vaso grande de agua, 15 a 20 minutos antes de las comidas principales, siempre diluido. El ácido sin diluir puede dañar el esmalte dental, con miel cruda si el sabor es muy fuerte. Número 11. El natto. Escucha esto, porque esto es el dato más impactante de todo el video. Los trombolíticos son fármacos de emergencia que se usan en hospitales para disolver coágulos en ataques cardíacos y derrames cerebrales. Son medicamentos de acción rápida con efectos secundarios significativos que requieren supervisión médica estricta. El natto produce una enzima llamada nattokinasa. Los investigadores han demostrado que la nattokinasa tiene actividad fibrinolítica, capacidad de disolver coágulos de fibrina comparable en mecanismo de acción a algunos trombolíticos farmacéuticos, pero con una ventaja crítica. Puede administrarse oralmente y sobrevive parcialmente la digestión, llegando al torrente sanguíneo. Piensa en eso, un tip. Alimento que tu intestino puede digerir y que llega a tu sangre con capacidad de apoyar la fluidez sanguínea. El natto también es la fuente más concentrada de vitamina K2, MK7 en cualquier alimento del mundo, el nutriente que activa la proteína Matrix GLA que dirige el calcio hacia los huesos y lo aleja de las arterias, potencialmente reduciendo el riesgo de calcificación arterial. Si tú tienes historial familiar de enfermedades cardiovasculares, presión alta, colesterol elevado, o simplemente quieres proteger tu corazón con algo que no sea un fármaco, el natto puede ser uno de los alimentos más importantes que empieces a incorporar. ¿Cómo consumirlo? El olor y la textura del natto son desafiantes al principio, viscoso, fuerte, con hebras mucilaginosas. Empieza con una cucharada mezclada con arroz y salsa de soya. Es un sabor adquirido, vale cada intento. Número 12. El lassi ayurvédico. En la medicina ayurvédica, el sistema médico más antiguo del mundo, con más de 5.000 años de práctica documentada, el lassi no era una bebida, era una prescripción digestiva. Se tomaba después de las comidas principales, no como postre, como protocolo. El lassi es yogur diluido con agua, con una proporción exacta, una parte de yogur por 2 o 3 partes de agua, con especias digestivas, comino, jengibre, cardamomo y una pizca de sal. La dilución activa ciertas enzimas del yogur de manera diferente a cómo funcionan sin diluir. Y aquí viene lo interesante. La medicina moderna está redescubriendo lo que el Ayurveda sistematizó hace milenios: tomar probióticos en forma líquida, con las especias correctas, inmediatamente después de comer, cuando el ácido estomacal está neutralizado por la comida. Maximiza la supervivencia bacteriana y la llegada al intestino grueso. Es básicamente protocolo de entrega optimizada para probióticos. Y ya tenía 5.000 años cuando la ciencia moderna empezó a entender el microbioma. Sí, tú sientes pesadez después de comer, hinchazón postprandial o digestión lenta y dificultosa. Esto puede estar pasando porque tu digestión no tiene el apoyo microbiano que necesita justo en el momento en que más lo necesita. Preparación. 1 parte de yogur natural vivo con 2 partes de agua filtrada, 1 pizca de comino, tostado molido, 1 pizca de sal marina, opcional, jengibre fresco rallado. Bebe inmediatamente, después de la comida principal. Número 13. Los encurtidos en salmuera viva. Y aquí viene el WTF de los encurtidos que más molesta a la gente cuando lo descubre. Los encurtidos que conoces, los de frasco en el supermercado, los pepinillos en vinagre del hamburger, las aceitunas en solución ácida, no tienen ni una sola bacteria viva. El vinagre destilado, que se usa para acelerar el proceso y extender la vida útil,
Es un ambiente tan ácido que mata todas las bacterias, incluyendo las benéficas que buscas. Los encurtidos probióticos reales no usan vinagre, usan sal, la salmuera, sal marina sin yodo disuelta en agua. Crea un ambiente selectivo donde los lactobacilos naturalmente presentes en la superficie del vegetal proliferan, producen ácido láctico propio y fermentan el vegetal de adentro hacia afuera durante días o semanas. El resultado es un vegetal vivo, con bacterias activas, con una biodiversidad microbiana que ningún frasco de supermercado puede contener. Si tú comes regularmente encurtidos pensando que estás tomando probióticos y son encurtidos en vinagre destilado, no estás tomando nada, solo sal, acidez y textura. Esto no es normal, y nadie te lo estaba diciendo. ¿Cómo prepararlos? Pepinos, zanahorias, coliflor o cualquier vegetal, firme. Salmuera al 2%, 20 gramos de sal, sin yodo por litro de agua. Sumergir completamente los vegetales, fermenta a temperatura ambiente 3 a 7 días hasta que burbujee y el sabor sea ácido. Refrigera. Y espera, porque la número 17 es la que me parece más impactante de toda la lista, la combinación. Que tu bisabuela mantenía en casa y que la ciencia acaba de validar como uno de los antimicrobianos naturales más potentes estudiados. No te vayas. Número 14. El queso curado artesanal. Los quesos artesanales de larga curación, parmesano, manchego curado, gruyere, roquefort, camembert, son el resultado de procesos de fermentación y maduración que pueden durar meses o años. Durante ese tiempo, los hongos y bacterias que colonizan la corteza y el interior del queso generan enzimas, ácidos orgánicos y compuestos bioactivos únicos que no existen en ningún otro alimento. Y aquí viene algo que pocos saben. El queso azul, roquefort, gorgonzola, Stilton, produce una molécula llamada espermidina durante la fermentación con penicillium. La espermidina es uno de los compuestos más estudiados actualmente en la investigación de longevidad, con efectos documentados sobre la autofagia, el proceso celular de limpieza y reciclaje que ralentiza el envejecimiento. El queso industrial pasteurizado, fabricado en semanas con cultivos comerciales y aceleradores químicos, no tiene nada de esto. Si tú buscas envejecer bien, proteger tu cerebro y tu corazón a largo plazo, o simplemente quieres que lo que comes tenga valor biológico real, los quesos artesanales curados son uno de los alimentos más subestimados de la longevidad. ¿Cómo elegirlo? Queso artesanal de leche cruda cuando sea posible. Curación mínima de 60 días. Hecho con cuajo natural, no con enzimas industriales. Una porción pequeña es suficiente. La densidad biológica es alta. Número 15. El rejuvelac. El rejuvelac es agua de fermentación de semillas germinadas, trigo, centeno, quinoa o cualquier grano que pueda germinar. El proceso activa las enzimas latentes del grano, genera probióticos naturales del proceso de fermentación espontánea y crea una bebida con una densidad enzimática extraordinaria. En la medicina naturopática del siglo XX, fue popularizado por Ann Wigmore como parte de protocolos de recuperación para pacientes con enfermedades crónicas. Y aunque la ciencia nutricional convencional tardó en estudiarlo, la investigación sobre enzimas digestivas fermentadas está demostrando que hay fundamento real detrás de su uso. Las enzimas en el rejuvelac, amilasas, proteasas, lipasas, apoyan directamente la digestión de carbohidratos, proteínas y grasas, reduciendo la carga sobre el páncreas. Las bacterias generadas en la fermentación espontánea son principalmente lactobacilos y levaduras benéficas. Si tú tienes digestión laboriosa, sensación de pesadez después de comer, o simplemente sientes que tu cuerpo no extrae bien los nutrientes de lo que comes, esto puede estar pasando porque te faltan enzimas digestivas, y el rejuvelac puede empezar a devolvérselas. Preparación. Germina una taza de trigo o quinoa durante 2 días, cubre con 3 tazas de agua filtrada, fermenta. A temperatura ambiente 2 a 3 días hasta que el agua sea ligeramente turbia y ácida. Cuela, bebe un vaso en ayunas. Número 16. El tamarindo, fermentado. El tamarindo aparece en la medicina ayurvédica,
en la medicina tradicional árabe y en los sistemas curativos del África Occidental como digestivo, laxante suave y depurativo hepático desde hace más de 3000 años. La fermentación del tamarindo, que ocurre naturalmente cuando la fruta madura en su vaina durante meses, genera ácido tartárico, ácido málico y probióticos naturales en concentraciones que ningún suplemento digestivo comercial replica. El ácido tartárico estimula la producción de bilis. La bilis emulsifica las grasas. Y una producción óptima de bilis es fundamental para la absorción de vitaminas liposolubles A, D, E y K. Las vitaminas que la mayoría de las personas con digestión comprometida absorbe mal aunque las consuma en cantidad. Si tú tienes heces claras o flotantes, mala absorción de grasas o simplemente una sensación de que tu digestión no termina de limpiar, esto puede estar pasando porque tu producción de bilis no es suficiente y el tamarindo fermentado puede empezar a activarla. ¿Cómo usarlo? Una cucharada de pasta de tamarindo sin azúcar disuelta en agua tibia, antes de las comidas ricas en grasa, o como condimento en sopas y guisos. Su sabor ácido es extraordinario en cualquier plato salado. Número 17. El ajo con miel fermentado. Y aquí viene la combinación que prometí desde el principio. Tu bisabuela, tu tatarabuela y las generaciones anteriores mantenían un frasco de ajo sumergido en miel en algún rincón de la cocina o la despensa, no como receta gourmet, como botiquín. Al primer signo de enfermedad, resfriado, infección, herida infectada, ahí iban. La ciencia moderna tardó siglos en entender por qué funcionaba, y ahora lo sabe. La miel cruda crea un ambiente anaeróbico perfecto para que el ajo fermente lentamente durante semanas o meses. Durante ese proceso, el alicín del ajo, su compuesto antimicrobiano principal, se transforma en compuestos más biodisponibles y estables. La pion, defensina 1 de la miel y los compuestos del ajo actúan en sinergia como antimicrobianos. Estudios muestran que el extracto de ajo tiene actividad antibacteriana documentada contra más de 20 especies de bacterias, incluyendo algunas resistentes a antibióticos. La miel cruda tiene efectos antivirales y antibacterianos independientes. Juntos, fermentados, potencian mutuamente sus mecanismos. La combinación tiene actividad documentada contra Staphylococcus aureus, E. coli, Candida albicans y varios virus respiratorios. Si tú te enfermas frecuentemente, tomas antibióticos más de una vez al año, o simplemente quieres una defensa natural para tus infecciones respiratorias estacionales, esto puede ser exactamente lo que le faltaba a tu cocina. Preparación. Pela dientes de ajo frescos y sumérgelos completamente en miel cruda sin calentar en un frasco de vidrio. Deja fermentar a temperatura ambiente 3 a 4 semanas, abriendo el frasco a diario para liberar gases. El ajo se vuelve suave, la miel más líquida y el sabor se equilibra. Come 1 a 3 dientes al primer signo de enfermedad. Número 18. La PAM umeboshi. Las umeboshi son ciruelas japonesas fermentadas en sal durante meses o años. En la medicina tradicional japonesa, se han usado durante más de 1500 años para prácticamente todo. Náuseas, resaca, infecciones digestivas, fatiga, acidez estomacal. Y aquí viene algo contraintuitivo. Las umeboshi son extremadamente ácidas, uno de los alimentos más ácidos que puedes comer, con un pH cercano a 2 IQ. Sin embargo, su efecto en el cuerpo es alcalinizante. El mecanismo, el ácido cítrico de las umeboshi, una vez metabolizado, produce bicarbonato, un compuesto alcalino. Así que un alimento hiperácido crea un ambiente metabólico más alcalino en el cuerpo. Este es el tipo de cosa que el cuerpo hace que contradice completamente la lógica intuitiva. Además, las umeboshi contienen ácido pirúvico, un compuesto que apoya el metabolismo energético y tiene efectos antimicrobianos documentados contra bacterias intestinales patógenas. En Japón, una sola umeboshi en el centro de una bola de arroz blanco es el bento de supervivencia más básico. No por tradición, porque conserva el arroz, estimula la digestión y apoya la energía durante el día.
Si tú tienes náuseas frecuentes, reflujo o digestión ácida e irritable, esto puede estar pasando porque tu digestión está desequilibrada hacia la acidez. Y este alimento, paradójicamente ácido, puede ayudar a equilibrarlo. ¿Cómo usarlo? Una ciruela pequeña con el desayuno, o pasta de umeboshi como condimento en arroz, sopa o como aderezo, empieza con pequeñas cantidades, la salinidad y la acidez son intensas. Número 19. El agua de coco fermentada. El agua de coco fresca ya es uno de los líquidos más completos en electrolitos que existen en la naturaleza, con potasio, magnesio, sodio y fósforo, en proporciones muy similares al plasma humano. Es por eso que se ha usado en medicina de emergencia como suero de reemplazo cuando no había suero intravenoso disponible. Pero fermentada, se convierte en algo completamente diferente. La fermentación del agua de coco con cultivos de bacterias benéficas genera un kéfir vegano con la misma diversidad microbiana que el kéfir de leche, pero sin ningún compuesto lácteo. Los electrolitos del agua de coco se vuelven más biodisponibles y se añaden probióticos vivos, ácidos orgánicos digestivos y enzimas activas al perfil nutricional original. Para personas con intolerancia a los lácteos, para quienes siguen dieta vegana o para quienes buscan una alternativa al kéfir de leche, el kéfir de agua de coco es probablemente la opción probiótica más completa y accesible que existe. Si tú tienes intolerancia a la lactosa, evitas los lácteos o simplemente no puedes acceder al kéfir de leche real, esta puede ser tu mejor alternativa. Y es más fácil de preparar de lo que imaginas. Preparación. Agua de coco fresca o sin pasteurizar. Plus, granos de kéfir de agua. Plus, 1. Poco de azúcar de panela sin refinar para que las bacterias tengan sustrato. Fermenta 24 a 48 horas a temperatura ambiente, cuela. Los granos y refrigera bebe. Frío. Número 20. El gochujang tradicional. El gochujang, pasta de chile rojo fermentada con soya y arroz glutinoso. Es la base de la cocina coreana. Corea tiene una de las tasas más bajas de enfermedades intestinales crónicas entre países industrializados. De Asia, el gochujang lleva siendo consumido diariamente en Corea durante más de 500 años. No es coincidencia. La fermentación del gochujang genera Lactobacillus plantarum, una de las cepas probióticas más estudiadas para la salud intestinal, con efectos documentados en reducción de permeabilidad intestinal, control de infecciones por Helicobacter pylori y reducción de marcadores inflamatorios en intestino irritable. Los compuestos del chile fermentado tienen efectos cardiovasculares independientes. Reducción del colesterol LDL, mejora de la vasodilatación y efectos anticoagulantes suaves, y la combinación de soya fermentada y chile crea un perfil de isoflavonas y capsaicinoides que ninguno de los dos ingredientes por separado puede generar. Como el miso, como el kimchi, el gochujang es el resultado de siglos de cocina que, sin saberlo, estaba optimizando la salud intestinal de un pueblo entero. Si tú buscas proteger tu corazón y tu intestino al mismo tiempo, con un alimento que puedas incorporar como condimento en tus comidas diarias, el gochujang artesanal puede ser una de las adiciones más poderosas y más sabrosas que hagas este año. ¿Cómo usarlo? Como base de marinadas, en sopas, sobre huevos o arroz, siempre el artesanal, fermentado mínimo 6 meses, sin azúcar añadida, sin conservantes. El industrial pasteurizado no tiene bacterias vivas. 20 alimentos, milenios de sabiduría fermentada y una pregunta que deberías hacerte esta noche. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo vivo? No calentado, no pasteurizado, no procesado hasta la inmortalidad en una estantería. Algo que todavía tuviera bacterias, enzimas, vida, porque aquí está lo que el mundo moderno hizo sin preguntarte. Decidió que la comida debía durar meses, que debía verse perfecta, que debía ser conveniente, y para lograr eso, la pasteurizó, la esterilizó, la procesó y la empacó hasta convertirla en combustible vacío que llena el estómago pero no alimenta el ecosistema que te mantiene vivo. Tu microbioma,
Los trillones de microorganismos que controlan tu inmunidad, tu estado de ánimo, tu metabolismo y tu protección contra enfermedades crónicas. Lleva décadas recibiendo comida muerta, y eso tiene consecuencias. Las enfermedades inflamatorias crónicas están en niveles históricamente sin precedentes, la ansiedad y la depresión también. La resistencia a la insulina también. El síndrome de intestino, irritable también, no es coincidencia, es causa y efecto. La comida fermentada no es una moda, no es medicina alternativa, es lo que tu cuerpo reconoce porque lleva millones de años coevolucionando con estos microorganismos. La pregunta no es si funciona. La ciencia ya respondió esa pregunta. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a esperar para empezar? Deja un comentario y cuéntame cuál de estos 20 alimentos ya tienes en tu cocina y cuál vas a incorporar primero. Y si lo que escuchaste hoy cambió cómo ves la comida que pones en tu cuerpo, compártelo con alguien que lo necesita escuchar. Suscríbete a Claves de la Naturaleza. Activa la campana. Cada semana, ciencia real de alimentos. Sin ruido, sin productos innecesarios. Solo conocimiento que te reconecta con lo que la comida realmente es. Y apenas estamos comenzando.